Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes bajo ya un silencio electoral. Esta mañana de día jueves 31 de enero queremos darles a ustedes la más cordial bienvenida. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar. Somos 3 canales al servicio de usted, Canal 15, 19 y 21. Y por supuesto, nuestra aplicación Megavisión Go disponible para que usted la tenga en su teléfono móvil y pueda tener de primera mano las señales de nuestros canales, como también de nuestras estaciones radiales. Hoy en el programa nos acompañan 2 panelistas muy conocedores del tema del área de seguridad en nuestro país, con quienes abordaremos el tema de las acciones que deben realizarse de cara al próximo quinquenio en esta materia, y especialmente cuando se trata de impartir justicia y que buscan paliar este mal que desde luego viene afectando a la familia salvadoreña. Ayer, por cierto, 3 personas fueron asesinadas en un lugar que se le conocen como Carboneras, y por supuesto vamos a conocer un poco también el papel que debe de jugar hoy esta nueva, administración dentro de la Fiscalía General de la República. Para hablar del tema me acompañan Ricardo Sosa, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, al compañero del panel, salvadoreños, salvadoreñas, Dios les bendiga y a la orden. Bueno, me acompaña también Juan Ramón Medrano. Gracias, Juan Ramón, qué gusto tenerte acá en el programa. Gracias, buenos días y a la orden. Nuestras instituciones encargadas de impartir justicia, desde luego, continúan combatiendo la imperante criminalidad que abate el país, tal y como lo expresaba hace unos segundos. Recientemente se analizaron, por cierto, en la Asamblea Legislativa también posibles modificaciones a la ley de escuchas telefónicas que la volverían mejor en su aplicación dentro de un proceso judicial. Además, también se busca, entre otras cosas, darle una mayor independencia a otros aspectos que tienen que ver con el crimen o delitos que incurren dentro de la administración pública a través de la independencia a la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto vamos a aprovechar la presencia de ustedes para analizar, como lo dije, el papel o el rol de la Fiscalía General de la República de cara a lo que se ha hecho y lo que viene por delante. Ayer conversaba precisamente con el titular del Ministerio Público. A usted, @diálogo21, @Neto López Radio, son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que participe en esta primera parte. En la segunda parte del programa vamos a conversar sobre el desarrollo del plan de seguridad que implementará la Policía Nacional Civil en coordinación con otras instituciones antes, durante y después de las elecciones del próximo domingo. A ver, Juan Ramón, me parece que es interesante. Antes voy a aprovechar conocer cuál es la expectativa que ustedes tienen en esta materia, y especialmente cuando estamos hablando de que hay indicadores que muestran que en esta rubro, en esta fase, el país todavía sigue en deuda. ¿Cómo es el tema de controlar los índices de violencia? Mira, yo creo que voy a empezar por el principio precisamente, dando mi opinión en relación a la elección del actual fiscal y a la posibilidad de que prospere o no esta demanda de inconstitucionalidad. Hay un par de demandas ya presentadas. Sí. Fíjate que mi percepción es de que de alguna manera la sala de la constitucional anterior se extralimitó en sus funciones. O sea, hay ya referencias incluso de un acuerdo de paz que planteó, por ejemplo, que en el Tribunal Supremo Electoral hubieran representantes de los partidos políticos y de la Corte Suprema de Justicia, y la sala cambió eso, que era un acuerdo, digamos, de un momento de conflicto en el país, y de alguna manera me parece a mí que desvirtuar la capacidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo de un funcionario porque tiene simpatía partidaria, me parece a mí que no es un argumento muy fuerte. Bueno, otra cosa es ya su militancia aprobada, en tanto que sí hay demasiada, digamos, un lazo demasiado fuerte como para que
pueda sesgar sus juicios y su administración. Y lo digo porque yo considero que independientemente de que se ha dicho mucho de que el actual fiscal ha tenido militancia o ha participado de alguna manera en actividades de Arena, que él ha dicho que no se le ha comprobado como militante propiamente. Insisto, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y hay que esperar cuál va a ser su papel. Eso es lo importante. O sea, hay que confiar en que el profesionalismo, la capacidad del funcionario que eligieron todas las fracciones, por cierto, ¿verdad? Todas las fracciones de la Asamblea Legislativa, si hicieron eso es porque él seguramente convenció a cada uno de los diputados de que va a jugar un papel independiente, transparente, valiente, objetivo y lo más capaz posible. Y sobre todo independiente bajo la mirada que muchos expresan de que cualquiera que asuma un cargo de esa naturaleza debe de estar al margen de cualquier, digamos, matiz político o ideológico, se lo queremos. Exactamente. Cosa que muchos lo han dicho acá en esta mesa, no es invento mío. Algunos y dicen, bueno, eso lo tenemos que ir a buscar entonces a Hilo Vasco, porque al final en el país todos tenemos nuestra propia simpatía o nuestro propio carácter, digamos, de ideología, ¿no? Correcto. Entonces, yo decía que lo primero que hay que hacer es darle el beneficio de la duda y que por el nivel de apoyo que ha tenido, también espero que lo siga teniendo ya en todos los aspectos venideros, ¿no? Necesita, obviamente, más presupuesto, necesita soporte político y, por supuesto, también necesita no ser un funcionario mediático como el anterior, sino que un funcionario que presente hechos, ¿verdad? Que, bueno, depuración de la fiscalía, ¿no? Que obviamente ya vamos a comenzar a hablar de los aspectos más puntuales. Coordinación correcta y profesional también con la Policía Nacional Civil y con el órgano judicial y con todo lo que tiene que ver con el combate a la criminalidad y por supuesto que no haya sesgo, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, que sea valiente, que sea responsable, porque también puede haber un fiscal irresponsable que lleve a tambalear la institucionalidad del país por razones políticas o por razones de inestabilidad, incluso personal, etcétera. Entonces, yo digo el reto es grande. El reto es grande y espero que independientemente de la mancha esa de que dijeron que pertenecía a un partido o al partido de la derecha, insisto, espero que haga un papel lo más profesional posible y lo que estamos esperando de las instituciones que funcionen, que la gente sea eficiente, imparcial y que no le tiemble el pulso para ver cualquier tipo de juicio, no importa quién esté involucrado, para defender los intereses del Estado. Okay. Ricardo, veamos a ver, tú has sido un constante articulador de escenarios y opiniones que haces a través de tus artículos. Tengo acá el último que dice cómo recuperar el territorio del auge delincuencial. En él haces una descripción y recomendaciones bien oportunas para que aquellas instituciones que están precisamente inmersas dentro de ese acometido puedan de alguna manera quedarse en estos territorios y puedan de alguna manera recuperarse, que es parte de la discusión que hoy en día tenemos. Bueno, Ernesto, la verdad es que estos diferentes editoriales van con el objetivo de generar una opinión, de poder aportar otro tipo de insumos más técnico-académicos que puedan ilustrar a los lectores para que puedan tener una mejor referencia y tomar decisiones. En cuanto al tema de la seguridad pública, pues estamos en este momento con los niveles que teníamos al cierre del 2018 y esto es importante para traer un poco de paz, de tranquilidad, de esperanza a la población, porque lo que tuvimos fue una primera quincena muy complicada en el tema del ciclo de la violencia homicida, teniendo pues como resultado 9 asesinatos de miembros de la corporación policial más 2 elementos de la Fuerza Armada. Y esto lleva pues al Gabinete de Seguridad a tomar decisiones estratégicas y encontramos en medio de esa coyuntura que se hace presente a esta conferencia el señor Fiscal General de la República, el doctor Raúl Melara, enviando un mensaje de unidad, un mensaje contundente del Gabinete de Seguridad, más el respaldo del nuevo fiscal
General de la República, y lo que tenemos en este momento es que hasta el día de ayer se registran 278 homicidios en 30 días. Esto nos da un promedio de 9.2 homicidios diarios, que es el promedio con el que cerró el año 2018 El Salvador. También hay que decir que existe una reducción de 31 homicidios comparado al 30 de enero del 2018. Y esto nos brinda una reducción en términos porcentuales del 10% en materia del ciclo de violencia homicida. Es importante hacer estos datos porque nos ilustran y se confirma que enero 2019 va a presentar una menor cantidad de homicidios que el mes de enero 2018. Esto también es una evidencia más estadística que no tiene respaldo aquella hipótesis, aquellas posibles tesis que decían que el incremento de los homicidios tenía repercusiones electoreras, que quería o que pretendía presionar a los candidatos políticos, y en su momento tratamos de ilustrar en cuanto al tema estadístico de los procesos electorales, tanto de los últimos 3 periodos presidenciales como de las elecciones de diputados y alcaldes. No existe evidencia estadística de tal formulación de hipótesis. Creo que esto respondió y ahora se confirma a través de la data que es una carrera criminal transnacional que tienen las estructuras de las pandillas y el crimen organizado en El Salvador, que pretenden siempre atacar la primera línea de defensa, la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada. Es importante hacer estas acotaciones porque también nos permite hablar del escenario que se enfrenta el nuevo fiscal general de la República al recibir en la primera quincena de enero. Él asume el 6 de enero y pues mantiene una posición bastante alejada de los medios en sus primeros días, pero la coyuntura lo obliga pues a salir. Y ya en la última semana hemos tenido algunas apariciones ya en los medios de comunicación. Ayer estuvo, por cierto, con nosotros. Acá estuvo en este mismo panel, y yo creo que hay algunos mensajes importantes que el nuevo fiscal general de la República nos ha enviado a los ciudadanos. Bueno, en primer lugar, creo, Ernesto, que ha reconocido los logros, los avances de la gestión anterior, ha hecho una radiografía y un perfil de cómo recibe la Fiscalía General de la República, se ha comprometido a fortalecer el trabajo, a mejorar en lo que él pueda desarrollarlo y a desarrollar su propio plan de trabajo. Esto llevó a los traslados y a la nueva nombramiento de jefes y jefas de unidades y direcciones de la Fiscalía General de la República, que esto pues es normal. Como líder, como cabeza de la institución, pues tiene esa atribución, y él ha considerado que este es el equipo con el que va a iniciar su periodo. También es importante el hecho de que envía un mensaje de la protección desde la Fiscalía General de la República al principio de inocencia, algo que habíamos venido abordando durante muchos años ya en este era panel. Motivo de mucha preocupación, sobre todo por los linchamientos mediáticos, etcétera, ¿no? Yo creo que el doctor Melara ha sido muy categórico en el sentido que la Fiscalía no solo tiene el papel de acusadora, sino que se ha comprometido a respetar el papel de garante de la legalidad, y eso indica esperanza para el pueblo salvadoreño. Y también creo que se ha referido que de parte de la Fiscalía General de la República va a haber un completo respeto al principio de inocencia. También hay un compromiso muy contundente que lo ratificó ayer en esta tribuna en relación a que tiene que ver con su carácter, con su temperamento, el hecho de no es muy amigo de la presencia mediática, se ha comprometido a documentar los casos y a presentarlos con prueba técnica pericial científica, que es como la Fiscalía debe de presentar sus casos en sede judicial, defenderlos y lograr las condenas necesarias. Ok, tiene un gran reto por delante. ¿Cuál es la expectativa que podemos, tener ahora que estamos a las puertas de un ejercicio de elección presidencial
y de lo que viene por delante. Recordemos también, sin pretender caer un poco en el aspecto de propaganda, ayer a partir de las 0 horas entramos ya a lo que se conoce como el silencio electoral, es decir, que está prohibido que los partidos políticos realicen campaña proselitista en el territorio o que pauten anuncios propagandísticos, ya sea en medios de radio, prensa, televisión y prensa escrita, perdón. Así es que desde ya pues estamos claros sobre esa situación. Sin embargo, hay un reto por delante. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que es uno de los, digamos, mayores cónclaves en las cuales se ha sentado muchísimo el tema de la política de seguridad en los últimos días. Juan Ramón. Mira, independientemente de que hay silencio electoral, obviamente el Tribunal Supremo Electoral o la ley electoral es bastante laxa en esto y siempre se refieren a que lo que está prohibido es pedir el voto, pero obviamente hablar de la coyuntura política nosotros no tenemos ninguna inhibición, claro, entiendo yo, desde el punto de vista legal. O mucho menos apoyar o plegarte a algo, o mejor dicho, a la campaña que podría ser subsecuente en un periodo. Exactamente. No es eso, pero sí hay una realidad de país. ¿Qué hacer con el tema de la inseguridad? Llevamos apenas el primer mes de enero, casi cerrándolo, y seguimos bajo la mirada de reconocer de que la situación sigue siendo apremiante, ¿no? No, sigue siendo difícil. Si tú te recuerdas, en el 2009 comenzó la situación bastante complicada, ¿no? De hecho, habíamos empezado con alrededor de 9 homicidios diarios en esa época, y fue aumentando hasta que bajó con la tregua, ¿verdad? La malograda tregua, por cierto, que fue mal utilizada, porque fue una oportunidad que si se hubiese utilizado bien y hubiera tenido éxito, todo el mundo estuviese aplaudiendo, pero como fue una cosa que se mal implementó, al final fue utilizada por los delincuentes. Pero lo que quiero hacer referencia es que la administración del actual presidente Sánchez Serén dijo que no iban a haber ni conversaciones, ni treguas, ni ningún tipo de consideración con las maras o pandillas del crimen organizado, y eso lo llevó a chocar. Ese choque elevó inmediatamente, si ustedes se recuerdan, el 2015 fueron 18 homicidios diarios, el 2016 14, el 2017 11, el año pasado bajó a 9, que es más o menos el nivel con el que se recibió los 10 años de administración, digamos, del FMLN. Entonces todo el mundo dice, estamos igual que cuando el Frente recibió. Sí, pero el esfuerzo que han hecho las actuales autoridades, ¿verdad?, aparte de la administración Funes, la administración Sánchez Serén, es un esfuerzo realmente enorme que ha llevado a decenas de muertos de la policía, del ejército y de todos los involucrados en el combate al crimen. En ese sentido creo que es un aspecto que no se le ha reconocido a este gobierno, obviamente por elementos de campaña, ¿verdad?, y porque además la gente percibe que todavía es demasiado alto el nivel de inseguridad. Por lo tanto, si tú te das cuenta, en la campaña, ¿verdad?, que recién acaba de cerrar ayer, en esa campaña se tocó con guantes el tema, por ejemplo, de las maras o pandillas, porque es una realidad que incluso me imagino yo que los políticos temían que si eran muy confrontativos iban a afectarle hasta en el voto, incluso en aquellos barrios populosos en donde hay presencia. Sin embargo, el auge de criminalidad se elevó, ¿no? Al grado que llevó a la misma autoridad a decir, buscan presionar a los políticos, llamar la atención de los políticos, pero en este momento lo desarticulamos. Hacen redadas, controlan la situación, no sé si bajo la mirada de una negociación o realmente de que es efectivo, si sabían dónde estaba el problema, atenderlo, porque ha bajado hasta cierto punto ese tipo de... Sí, lo que pasa es que ya entrando en materia, las mismas autoridades han dicho de que la delincuencia siempre muta, o sea, sí, vos podés llegar y tratar de controlar un lugar específico y simplemente emigran a otro lado y actúan desde ese otro municipio, o por ejemplo están en un municipio en la ciudad, simplemente se van hacia el monte y ahí tienen que cambiar ya las operaciones tácticas de la policía, y eso lo obliga a dispersarse y bueno, tener control de un territorio donde se habla de 50, 60 mil mareros con 30 mil policías
¿verdad? Y con Bueno, un pero ejército. eso también es un poco de apología, ¿no? Yo Sí, creo que es apologético, pero con un ejército, a ver, pero con un ejército que no está metido de a cabeza, ver, sino que el nada más Estado, apoya. yo sí recuerdo que se manejó mucho el tema de la recuperación del Estado, es decir, cómo el Estado puede estar presente. Y yo creo que en ese mismo sentido y en consonancia con eso, ese artículo que tú escribiste hace como 2 sábados, creo, que hablaba cómo recuperar el territorio. Y tú hablabas de la presencia del Estado ahí. Y eso es un punto bien importante que creo que no se puede dejar de relacionar en este análisis que estás haciendo. Claro, pero es que ahí vamos al punto. Mira, Arena y el FMLN, y voy a hablar de política por razones obvias, Arena y el FMLN se han obstaculizado mutuamente sus administraciones. Sí, el Frente, recuerdo perfectamente que jugó su papel de oposición bajo esa misma lógica. Y recuerdo que el señor Hugo Barrera, cuando era viceministro de Seguridad, dijo hay que organizar a los barrios para poder combatir desde el territorio con la ciudadanía la delincuencia. ¿Y qué dijo el FMLN? No, eso es regresar al pasado. reeditar orden y Sí. las patrullas cantonales. Sí. Y hace unos cuantos años también el Frente planteó esa necesidad que dijo los diputados de Arena, no, esos son los comités de defensa de la revolución al estilo de Nicaragua al y de estilo Cuba. de Venezuela. Entonces, y Cuba, ¿no? Te pongo ese ejemplo para decirte que esa falta de coordinación o de acuerdo político básico en temas de nación es lo que tiene a Arena y al Frente como los tiene políticamente actualmente, con una opción. Lo has dicho diferente. de forma muy elegante, pero ese tipo de politización, de ideologización, es la que de alguna manera nos ha llevado a tener el problema mucho más, creciente como Exactamente, entonces el punto neto es el siguiente. ¿Cómo desentampamos esto y cómo nos quitamos ese velo político al problema? Y una afirmación se necesita, además de un presupuesto altísimo, un acuerdo de nación que no basta la pequeña sombría del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, sino que se necesita una sombría más grande del país de acuerdo no con un representante de la empresa privada o alguien ahí de la iglesia, no, es con todos los que realmente mandan en el país, fuerzas económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, de acuerdo para un combate integral con respeto a los derechos humanos, pero también con el uso de la fuerza del Estado. Y eso implica, tal y como se ha dicho y tal y como dice en su artículo Ricardo, también que el gobierno o que el Estado esté presente en todos los órdenes, en el orden económico, cultural, social, etcétera, en el país. Por cierto, Ricardo, este día el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia emitió un comunicado en el cual establece 6 puntos que me gustaría tratarlos con ustedes y más que todo entiendo que tú has estado muy de cerca también trabajando con el Consejo como asesor y me gustaría de alguna manera comprender mejor si este consejo creado precisamente a una instancia del Ejecutivo puede, si no es el Ejecutivo que sigue dependiendo del Ejecutivo o el gobierno que se elija, que puede seguir teniendo existencia. ¿Te parece? Sí. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:53. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, vámonos entonces a apreciar esta preciosa imagen del centro de la capital. Alameda Juan Pablo II y al fondo el astro sol, ¿verdad? Queriendo darnos ese calorcito que desde luego va a predominar para las próximas horas de acuerdo a los sistemas reportes atmosféricos y reportes que tienen las autoridades. Así está la carga vehicular viniendo de oriente a poniente sobre la Alameda Juan Pablo II. Toma en consideración que es hora pico y viniendo de este sector de oriente de la capital, pues desde luego la carga vehicular se vuelve mucho más reciente, no así del occidente hacia lo que sería el sector del Reloj de Flores. Ahí está una de las terminales y por supuesto este es el parque, este es el Centenario, ¿verdad?
Así está, para que usted aprecie, aquellos que nos están viendo más allá de nuestras fronteras, tengan de primera mano esta preciosa imagen del centro de la capital. Así está San Salvador, mi linda ciudad. Nos vamos a la pausa y regresamos desde luego con más. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, gracias. Ahí estaba el reporte de tráfico a esta hora. Sin duda alguna vamos a estar reportando más tarde cómo estará el tráfico en otras importantes zonas del centro de la capital. Continuamos con Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad, y por supuesto también Juan Ramón Medrano, que es especialista en leer temas de país. Decía que el Consejo Nacional de Seguridad, a propósito este día, hace público un comunicado, Ricardo, ante los hechos recientes de violencia cometidos, sienta algunos aspectos que tienen que ver con el compromiso que hay para que de alguna manera pueda hacerse un abordaje de la situación de la violencia y la criminalidad en el país, basado en el proceso de prevención y por supuesto de respeto hacia los derechos humanos. Bueno, quiero hacer la aclaración, Ernesto, de que no soy asesor, sino que soy consejero, porque ese es el cargo, el ¿no? título que todos, hombres y mujeres que estamos participando en esta instancia plural, que tiene amplia representación, y por supuesto que no es un consejo de expertos ni de técnicos en seguridad, sino que es una instancia plural que lo que busca es fortalecer el plan El Salvador Seguro. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia no es una creación o no es una estrategia del FMLN o del Ejecutivo. Es una amplia sectorización de diferentes representaciones de la sociedad civil que están coordinados por la Secretaría Técnica del PNUD, que cuenta con el respaldo y el apoyo y cooperación de la Unión Europea, de diferentes embajadas acreditadas en El Salvador, y que se presentó este proyecto, se da vida en septiembre del 2015, se presenta el 16 de enero del 2016 y ya el PNUD presentó su primer balance de reporte de medición de los años 2016 y 2017. Ayer en la primera reunión del año, se presentó por parte de la Secretaría Técnica el borrador del comunicado. Todos tuvimos acceso, pudimos opinar, se generó una discusión en relación al comunicado, y algunas personas pueden decir que es un poco extemporáneo, pero no, ya estaba programada la reunión para la última semana de enero. Porque el énfasis que hace es precisamente ante la ola reciente de hechos cometidos contra el personal de la PNC y Fuerza Armada y sus familiares. Sí, dentro de esa coyuntura, pero el comunicado pretende también que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia visibilice cuáles son las propuestas, el plan El Salvador Seguro, los 5 ejes sobre los cuales se ha trabajado, y que también no solo apoya se muestra parte como las víctimas de los familiares de los policías y miembros de la Fuerza Armada, sino de los ciudadanos en general también que han fallecido en esta coyuntura de la primera quincena y de lo que va del presente mes, pero que hace una invitación y una exhortación a continuar con las políticas y las propuestas programáticas del Plan El Salvador Seguro, que tienen 5 grandes ejes, que son los que en términos generales los candidatos a la presidencia han retomado en sus propuestas. Yo encuentro, al desarrollar una matriz de las 4 propuestas de seguridad ciudadana, encuentro más coincidencias que diferencias, y una de ellas es el tema de la prevención. Llegó para quedarse y es una de las anclas principales que están ofreciendo los partidos políticos que van a competir el próximo domingo. ¿Qué otra coincidencia puedo encontrar? Es una voluntad política de plasmar en sus plataformas una
profunda inversión social inédita, como lo establecen estas plataformas. Por eso también algunos en otra terminología plasman que hay que recuperar el territorio con la presencia de las instituciones del Estado. Entonces, estas coincidencias generan una expectativa de que podemos tener un quinquenio en el cual se establezca las bases del modelo de seguridad que propuso el Plan El Salvador Seguro, que tiene el componente de la prevención como uno de sus ejes principales, no el principal, pero sí se establece a través de diferentes diagnósticos técnicos por qué esta apuesta y por qué también hasta este momento, Ernesto, el Plan El Salvador Seguro tiene el respaldo a través de la Secretaría Técnica del PNUD, que va cumpliendo con las metas. Por supuesto, hay desafíos, y uno de esos desafíos tiene que ver con aproximadamente 5 cuerpos legales que no han sido aprobados en la Asamblea Legislativa. Y esta es la invitación, el llamado, para que la Honorable Asamblea Legislativa pueda considerar estas 5 propuestas que están ahí en las diferentes comisiones, que se necesitan no solo para el cumplimiento de estas propuestas y de estas apuestas estratégicas, sino también para la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. ¿Cuáles son esas 5 propuestas? Bueno, tenemos ahí la ley de protección a víctimas. Es una gran necesidad que tiene el país y que lo hemos venido tratando de proponer y sugerir durante muchos años. También está la ley de lo que se le ha denominado como la ley de retiro y abandono de maras y pandillas, que también incluye un componente de reinserción. Es necesario, y esta ley ya va a cumplir 3 años de estar en la Asamblea Legislativa, y se entrampó entre los partidos políticos por la diferencia de lo que del componente represivo. Esto tiene que ver mucho con el hecho de que existen muchos jóvenes en situación vulnerable o de riesgo que necesitan la herramienta jurídica para poder abandonar la violencia y poder generar el instrumento legal para hacerlo. Esto es importante. También hay una continuación con el tema de los territorios. Tenemos también el que tratar de continuar con estas propuestas de ley que tienen que ver con más el cumplimiento del 5.º eje del Plan El Salvador Seguro, que es la atención a víctimas. Pero no estamos hablando de víctimas y testigos, porque ya hay una regulación, sino la víctima que no necesariamente tiene ya un proceso judicial en sede judicial, en fiscalía o en policía, sino estamos hablando de víctimas de violencia, desplazamiento forzado, el tema de los familiares de los desaparecidos o privados de libertad, que necesitan también una normativa legal. Así que ese es el objetivo del comunicado. Yo creo que nunca es tarde para expresar su solidaridad con las autoridades, con el pueblo salvadoreño, poderle brindar ese espaldarazo al Gabinete de Seguridad, a la Fiscalía General de la República, porque demostraron que tienen la capacidad de poder mantener bajo control la situación cuando se presentan estos diferentes ciclos de violencia homicida. Hay que recordar que por lo menos desde el 2014 se tienen entre 4 y 5 incrementos del ciclo de violencia homicida. Eso es lo que nos muestran las estadísticas y sobre las cuales también se deben de emitir las opiniones. A ver, Juan Ramón, un aspecto relevante es la tarea que va a tener el nuevo gobierno en esta materia. Y tú hablabas del tema de somero que se dio, que era tratar digamos con nombre y apellido, el papel que juegan estos agentes dentro de la violencia, que es el tema de las pandillas. Claro. ¿Tú cómo examinas ese panorama, sabiendo de que hablar de este tema resulta a veces también tener costos políticos como tal? Sí, fíjate que yo he escuchado a varios analistas decir de que el problema de las maras o pandillas o el problema de la violencia del país se reduce siempre y cuando incremente la producción, ¿verdad? Y al aumentar la productividad, entonces también crezcan los trabajos y programas sociales y oportunidades para los jóvenes, y que entonces los jóvenes ahí van a dejar de delinquir porque van a tener otras opciones.
Pero esto es un círculo vicioso. También se puede decir precisamente lo mismo de que no se incrementa el crecimiento o la economía porque no lo deja el nivel de violencia y que por lo tanto ya hay que empezar por combatir la violencia para que una vez que se reduzca los gastos de la violencia o el hecho de que no vienen a invertir porque este es un país muy peligroso, entonces incremente la productividad. O sea, ¿por qué empezamos? ¿Por el huevo o por la gallina? La verdad es que esto es un problema que hay que abordarlo de manera integral. Y yo insisto en el nivel de falta de coordinación o de bloqueo que ha habido entre los partidos o entre los gobiernos de signo izquierda o derecha, porque recientemente acabo de ver yo que incluso está hablando de aumentar apenas un par de milloncitos para este coyunturita, y ya vi los diputados de la derecha decir, no, es que aquí lo que necesitamos no es más dinero, que sean eficientes las actuales autoridades. Y lo mismo, es que tú lo has dicho bien claro, exacto. Si tenemos un huevo. Exacto, ¿sí? Un huevo. Pero sabemos que hay una gallina, pero sabemos que y perdónenme un poco el término, pero sabemos que hay una gallina que lo pone. Correcto. ¿Verdad? Y que esta gallina necesita ser atendida. Lo has dicho. ¿Ah? Entonces, el punto para mí, te insisto, es el siguiente. Hubo un momento político en que se pusieron de acuerdo cuando comenzó este gobierno, y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia es una excelente iniciativa en donde hay diferentes representantes. Es más, quiero decir que Ricardo, que tiene una visión conservadora de país, porque no coincide con el FMLN como partido político, ¿verdad? O Rafael Castellanos, que es un columnista claramente pro Arena, ha jugado un papel de defensa incluso del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Admiro muchísimo, digamos, la defensa que asume del Consejo. Exacto. Aún y cuando reconociendo que es un gran reto el que hay por delante. Entonces, yo pongo los ejemplos de Ricardo y de Rafael Castellanos porque son gente claramente con una visión conservadora, pero también de este tema, ¿no? han aceptado el reto de país de asumir una posición menos ideológica y más pro país. Creo que esos, que son pequeños elementos, deberían de llevarse al más alto nivel y no permitir de que los diputados del Frente bloqueen las iniciativas de Arena y que los diputados de Arena bloqueen las iniciativas de Frente. Regresamos de nuevo al punto de partida con el que arrancaste tu análisis. Es correcto. Que es la politización del tema de la seguridad, de la violencia, y que eso ha venido en detrimento, ¿verdad?, correcto, de las circunstancias a las cuales ahora nos atenemos, ¿no? Imagínate vos cómo es posible que algunos personeros de la derecha lleguen a discutir a cualquier instancia, al Consejo, a los medios, a la Asamblea, y decir, no, es que lo que necesitamos aquí no es más represión, es integralidad, y ellos son los de la mano dura, súper dura, y todos esos planteamientos que fracasaron en su momento cuando ellos tenían la conducción. Entonces, en lugar de decir eso, deberían de decir, yo considero que nuestras experiencias fallaron en esto y estos puntos, y está fallando en esto y estos otros puntos la experiencia del actual gobierno, y por lo tanto juntos acometamos el trabajo, la enorme tarea de combatir la delincuencia con estos y estos programas sociales, con tal presupuesto y con tal voluntad política para hacerlo. Hay que abrir, a mi criterio, como lo describió Ricardo, esa talanguera, como lo decimos en el campo, ¿verdad? Esa talanguera hay que abrirla, ¿no?, para poder acoger a aquellos que en algún momento están en esas zonas de alta vulnerabilidad y que quieran un proceso de mano que se le extienda para poderlo sacar del problema, ¿no? Y fíjate que ¿Cómo se llama? Me independientemente... dijiste tú, Ricardo, perdón, ¿cómo se llamaba esta propuesta, esta iniciativa? Que tú decías para que los jóvenes puedan salirse de la ley de retiro y abandono. La ley de retiro y abandono. Entonces, es una realidad. Concluyo, ¿no?, en esto, para darle la palabra a Ricardo, obviamente, que a estas alturas, entonces, el punto neurálgico del próximo gobierno va a ser una inteligente e integral estrategia de combate a la criminalidad, en donde ponga los puntos en el país y que permita que los demás participen, porque si no, no va a poder funcionar ningún gobierno si no hay un acuerdo mínimo básico en torno al combate a la seguridad y al crecimiento económico, que son los dos elementos del huevo o la gallina. Ya vamos a hablar de ese componente importante. Ricardo, ¿cómo sumas a este análisis que nos ha hecho Juan Ramón? Bueno, yo quiero aportar de que gracias a Dios tengo el privilegio de poder escribir, y yo tengo ya varios meses. ¿Eres articulista de los
3 principales periódicos en el país, Sí, ¿verdad? gracias a Dios. Y yo creo Diario que de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, ¿no? yo quiero agradecer públicamente nuevamente a estos medios porque han confiado en mi persona y yo tengo un gran compromiso de mostrar una imparcialidad, objetividad. La política no es mi área, no me considero capaz de poder desarrollar ese tipo de análisis político como lo hace el licenciado Medrano, pero yo creo que todos podemos sumar y aportar a este país que amamos tanto. Entonces, por eso es que yo me incorporé al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y ya estando adentro pude experimentar que todos tenemos ahí la posibilidad de aportar por escrito, de manera verbal, que es un consejo muy técnico, que de hecho hay también expertos en temas de seguridad. No es como muchas veces he escuchado muchas críticas, que es un consejo que reúne instancias tal vez religiosas o otros sectores que están de hecho ahí. Están representados los partidos políticos, la Fiscalía General de la República. Es una instancia que ha sobrevivido a 3 años consecutivos. Y mi posición, mi recomendación, mi sugerencia ha sido que quien gane las elecciones mantenga el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y debo de dar gracias a Dios que al analizar las 4 plataformas de seguridad, 3 partidos políticos la mantienen. La Alianza por un Nuevo País mantiene y lo dice con claridad que va a fortalecer el trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia si gana las elecciones. El FMLN, por supuesto que apoya, y el ingeniero Hugo Martínez ha sido contundente en el fortalecimiento del Consejo. Gana no lo ha plasmado en su plan de trabajo de una manera contundente, pero en diferentes líneas estratégicas de su plan de seguridad de 76 páginas, nos expresa que lo que esté funcionando lo va a fortalecer. Y ahí debemos de asumir que el Consejo lo mantendría, y también los programas de Yo Cambio. A ver, pero sí también hizo énfasis en el tema de tender la mano a quienes necesitan salirse del problema, pero a quienes van a continuar con el problema de la violencia, viene la otra mano. Decía. Yo recuerdo que se le escuché decir en la exposición que hizo el candidato Bukele con relación al plan Cuscatlán, ¿no? O sea, solo para un poco aportarlo, porque recuerdo que también hizo énfasis de ello, Lo que ¿no? sucede, Ernesto, la es mano que amiga para quien de verdad lo tenga, y la mano dura para quien realmente, perdón, no el término mano dura no se vaya a malinterpretar, pero decir la ley para quien realmente no quiera acogerse a eso. Aquí hay 2 coyunturas, Ernesto, y es que bueno, yo entiendo que el candidato Bukele no ha venido a este foro, ¿verdad? En campaña contigo, entonces sí, pero en los últimos días no estuvo. Ese es el problema, que hemos tenido, como no han estado completos los 4 candidatos, como en unos escenarios y en unos foros han llegado y otros no. Por eso, en mi opinión, yo tenía que esperar las plataformas para poder desarrollar un análisis. Y yo lo que estoy haciendo es comparando las matrices de los 4 institutos políticos, y creo que el tema de la prevención y la inversión social está presente. La presencia del Estado también es algo que lo están todos coincidieron plasmando. En eso, ahí por eso coincidieron. yo hice énfasis en ello. Todos coincidieron en que hay que recuperar el Estado, hay que llevar al Estado a estos territorios donde la violencia predomina. Sí, exactamente. Y magnífico, bienvenido. Ahora, ¿no? el tema también es que no hay que olvidar que hay un componente también criminal. Hay una mente criminal en estos territorios. Y con el hecho de tener energía, calles pavimentadas, agua, no vas a lograr, el tema del abandono de la violencia en la mente criminal. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso, con ese tema? Así breve, porque quiero que el Estado te da el poder coercitivo y el poder nacional para hacer la implementación de la ley. Esto es lo que aplica, y por otra parte también creo que el llamado y la invitación es al presidente electo que pueda retomar las propuestas de los 3 institutos políticos que no ganen, porque cada una de las plataformas tiene 1, 2 o 3 ideas diferenciales que aportan a nuestro país y que deberían de ser consideradas, incluso ser tomados en cuenta para poder asesorar al futuro gabinete de seguridad y aportar en la dirección que dice el licenciado Medrano, de poder
tener un sentimiento de unidad. La seguridad ciudadana no es solo tarea de las autoridades, es del Estado. Y el Estado lo compone el territorio, las instituciones y por supuesto nosotros los ciudadanos. A ver, Juan Ramón, Mira, ¿qué opinas o qué aporte das a esto? Primero subrayo la necesidad de que hayan sombrías políticas o instancias en donde haya un acuerdo común de los diferentes signos político-ideológicos, como es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que se mantenga con los que están y que lo refuercen o fortalezcan. Creo que esa es una primera cuestión. Segundo, decirte que sí, yo he visto que han sido tímidos los candidatos, pero con matices cada quien ha plasmado su idea. Escuché, por ejemplo, al candidato Carlos Calleja decir de que no es solo con represión que se va a resolver, hablando un poco de que había que integralizar la estrategia. Obviamente Bukele ha hablado de las dos manos, ¿no? O sea, una mano amiga y una mano dura o represora, o la mano de la ley, o el brazo largo de la ley. La mano amiga y la que realmente hace aplicar la ley. Correcto. Así hizo referencia. Y ellos dos no tienen por qué profundizar mucho porque no han estado en el gobierno, pero a Hugo Martínez, que sí ha estado en el gobierno y que me imagino que ha discutido el problema de seguridad con los que lo están combatiendo, ha dicho de que hay que retomar el territorio, que es una de las críticas que se le ha hecho a todos los gobiernos, y para retomar el territorio obviamente necesita esa estrategia integral, o sea, gastar más en prevención, organizar a la población para que defienda su territorio, no con la violencia, sino que con la organización política y social, y por supuesto aplicar la ley con respeto a los derechos humanos, porque eso es una de las cosas que le ha señalado a la policía, que en algunos momentos se les ha ido la mano, con respeto a los derechos humanos, aplicar la ley, y es más, hacer un uso correcto de la fuerza, no solamente con la policía, sino que también con el ejército si es necesario. Y eso, insisto, aparte de los ascos ideológicos que puedan tener unos y otros. Entonces, en conclusión, el primer reto que va a tener Bukele en primer lugar, porque ha estado arriba en las encuestas, Calleja en segundo lugar, que va como segundo, y Hugo Martínez, que ha estado de tercero, pero que la gente de frente dice que están remontando los números y que tienen posibilidad de llegar a una segunda vuelta. Cualquiera de los tres que tienen opciones, y ese es mi punto, tiene la obligación de poner en este punto de seguridad ciudadana y convivencia las cartas sobre la mesa para que los demás también se pidan mano y que ahí jueguen con las cartas encima todos, porque es el país el que necesita combatir la delincuencia y la falta de empleo y de crecimiento económico. A ver, el tiempo se me agotó de esta primera parte. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido en este silencio electoral traer también a colación desde la perspectiva de ustedes un tema que es neurálgico, un tema fundamental para el nuevo gobierno a elegir en los próximos días. Así es que vamos a mantenernos muy, pero muy atentos a lo que pueda venir por delante y sobre todo en el ejercicio basado del respeto a las leyes, el respeto a los derechos humanos y sobre todo también a las víctimas, que creo que es importante no soslayarlo en un evento como el que viene por delante. Gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Muchas gracias. Yo creo que esa es la gran deuda de los planes de seguridad, la atención a las víctimas de la violencia y por otra parte hacer una invitación al pueblo salvadoreño para que salga a votar el próximo domingo. Las condiciones de seguridad están provistas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada del Salvador. Creo que es importante que atendamos las recomendaciones y que nosotros como ciudadanos también tengamos las medidas de prevención, la hidratación, el cuidado de los niños, de los adultos mayores y por supuesto asistir en grupo familiar para celebrar esta fiesta cívica. Que Dios les bendiga. Gracias, Juan Ramón, te agradezco también. Gracias por invitarme. Bueno, y aprovecho para invitarlos a la segunda parte del programa. Viene con nosotros el jefe del Plan de Seguridad Electoral, el comisionado Francisco Parada Batres, con quien vamos a hablar acerca de cómo está ese mecanismo de protección y de actuación de la autoridad en este proceso electoral. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros.
En el estudio me acompaña el comisionado Francisco Parada Batres, jefe del Plan de Seguridad Electoral, con quien vamos a conocer pormenores de este trabajo que se tiene previsto antes, durante y después de las elecciones del próximo domingo. Comisionado, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Muy buenos días a los televidentes de Megavisión. A ver, ¿cómo están los preparativos de coordinación? Las autoridades como tal han informado que se dará seguridad, como decimos, antes, durante y después de este periodo electoral. De acuerdo a la información que se maneja, pues son alrededor de 2.500 centros de votación que se van a habilitar. Estos van a tener la custodia permanente. Se habla de 25 sedes a escala nacional que ya cuentan con seguridad de efectivos de la policía. En fin, ¿cómo están preparándose ustedes para dar este aporte en este proceso electoral? Sí, desde el mes de octubre, pues la Policía Nacional Civil ha venido acompañando al Tribunal Supremo Electoral, dándole seguridad a las diferentes actividades, ¿verdad? Como son las capacitaciones que le estuvieron dando a las juntas electorales departamentales, a las juntas electorales municipales y a las juntas receptoras de votos. También acompañamos en la seguridad, en la distribución de los equipos de transmisión que se distribuyeron en 535 rutas a nivel nacional para la prueba y para el simulacro que se realizó el 20 de enero. Así como también ya la Policía Nacional Civil ha estado dando seguridad a la distribución de los paquetes electorales que se han llevado hacia las diferentes juntas electorales departamentales, ¿verdad? Precisamente este día, jueves, en el Cisco se están despachando las rutas que van a llevar los equipos de transmisión de resultados electorales hacia los departamentos de Oriente, La Paz, San Vicente y Cabañas, ¿verdad? El día de mañana se le va a dar seguridad a las rutas que van a estar distribuyendo los equipos de transmisión que van para el occidente, La Libertad, y Chalatenango y Cuscatlán. En ese sentido, pues estamos listos. Cada ruta lleva su patrulla con 4 elementos de seguridad. Para el propio día de las elecciones, estamos preparados como Policía Nacional Civil para poder también distribuir los equipos de transmisión de resultados electorales en el departamento de San Salvador. Los paquetes electorales ya están en las 25 sedes de la Dirección de Organización Electoral a nivel de todo el país, y ya también se han estado distribuyendo hacia los municipios, a las juntas electorales municipales, para que el día 3 de febrero en la madrugada ya estén listos los paquetes electorales para que a las 7 de la mañana que comience la votación pues pueda iniciar normalmente. Ahora, ¿cuántos agentes estarán, trabajando directamente en la custodia de los centros de votación, comisionado? Bueno, pues prácticamente la Policía Nacional Civil funcionamos al 100% a partir del día sábado 2 y el domingo 3, el día de las elecciones, estaríamos desplegados pues alrededor de 23.000 elementos policiales desarrollando diferentes actividades de acuerdo a su área, ¿verdad? Seguridad pública, dando la seguridad específicamente en los centros de votación, investigaciones haciendo su trabajo también, y el área de inteligencia también haciendo su trabajo para detectar alguna amenaza que se pueda dar en el proceso de las elecciones. A ver, hablando precisamente de amenazas, ¿han tenido conocimiento de algún tipo de boicot o algo relacionado en algunos centros de votación o municipios, como algún momento se ha manejado en el pasado? Sí, hasta el momento pues las informaciones de inteligencia no han recibido o no han detectado ninguna amenaza. Parece ser de que toda la población salvadoreña está entusiasmada para poder ir a realizar su voto el día 3 de febrero. A ver, son 1.596 centros de votación a escala nacional en los que van a funcionar el día de las elecciones.
¿qué tipo de medidas de seguridad o restricciones van a haber en estos lugares o en esos entornos de votación? En los 1.596 centros de votación, pues la Policía Nacional Civil tiene instrucciones para hacer cumplir el Código Electoral en el sentido de cumplir la ley seca, de no permitir de que personas en estado de ebriedad que hayan consumido bebidas embriagantes lleguen a los centros de votación, aplicarles ahí el Código Electoral. También está completamente prohibido ingresar al centro de votación con armas, todo tipo de armas como son las armas de fuego, armas blancas, cuchillos, navajas, incluso armas contundentes, ¿verdad? Como piedras, garrotes. Es prohibidísimo entrar a un centro de votación para garantizar el orden y la seguridad en dicho centro de votación. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿van a votar los agentes policiales? ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué lugar? O realmente creo que es importante porque ya están muchos preguntándose sobre esta disposición. Asimismo, ¿cómo va a ser el tema de la atención? Creo que eso tiene relacionado, esto está relacionado precisamente con el tema del pago de cierto dinero que, por cierto, hoy en este acuartelamiento se generó, pero creo que algo por el estilo está preguntándose un televidente. A ver, vamos a hablar de esto cuando regresemos. ¿Alguna pregunta usted que tenga en lo particular? @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted nos escriba. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aquí tenemos muy activa la comunicación. Muchos, sin duda alguna, serán agentes de la policía que también están atentos y preguntan cuál va a ser el permiso que se nos dará para poder participar de estos comicios, preguntan. Bueno, realmente hay, digamos, dos opciones para poder votar. Una es de que se vote en base al padrón electoral y si está cerca de donde se está trabajando, dando seguridad el día de las elecciones. Pero por otro lado, el Código Electoral, pues en el artículo 195 nos da la facilidad a los policías de que podamos votar, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos que hay que cumplir para poder ejercer nuestro voto es de que tenemos que presentar nuestro carnet policial, ¿verdad? Tenemos que presentar el DUI vigente y dejarlo guardado para que sea entregado después de la votación a las 5 de la tarde y así poder votar en el centro de votación donde se está proporcionando la seguridad, ¿verdad? Con la condición de que se tiene que votar en la última junta receptora de votos, la última JRB. Y también se tiene que cumplir de que esa votación tiene que ser antes de que comience la votación para toda la población, o sea que tiene que ser de un horario aproximado de 6 de la mañana a 7 de la mañana. En ese sentido, pues tenemos la oportunidad, todos los policías que estamos asignados a ese centro de votación, poder ejercer nuestro voto. Ahora, es decir, cada policía va a poder hacerlo en el lugar en el que se encuentre designado. Pregunta alguien acá, ¿cuál es el mecanismo a utilizar si en este caso una persona llega con distintivos de partidos? Sí, realmente el Código Electoral, las banderas y los colores pues no se prohíben, ¿verdad? Lo que sí prohíbe es de que vaya marcado o indicando el símbolo de voto. Es decir, ¿puede llevar una bandera de partido a alguien o cómo no entiendo un poco? Acláreme ese punto. Sí, no, en cuanto al vestimento, pero en el centro de votación ya la bandera se considera como símbolo de propaganda. Si digamos, yo soy simpatizante de un partido, sí, ¿puedo llevar la camisa del partido
siempre y cuando no se indique que sea marcado. Incite a un proceso de votación. El otro aspecto que tiene que ver y entró un poco en esa, digamos, debate es el uso de drones. ¿Cuál es la disponibilidad que hay y cuál es el método de actuación para controlar esta situación en los centros de votación, comisionado? La información que tenemos es de que fue aprobado un decreto en la Asamblea Legislativa donde se prohíben los drones en los lugares de centro de votación. Pero tengo entendido que se estaba en espera de que fuera ratificado por el presidente de la República, sí, y que entre en vigencia. Entonces estaríamos pendientes de eso, ¿verdad? Si entra en vigencia, pues como Policía Nacional Civil tenemos que velar porque se cumpla lo acordado en ese decreto. Ahora, nosotros sabemos que para la prensa es de mucha utilidad esta herramienta, sobre todo cuando se trata de mostrarle a la población cómo se está llevando a cabo el proceso de participación de la ciudadanía en los centros de votación. ¿Habrá una coordinación o una comunicación especial con los medios de comunicación? ¿Cuál es el camino o la ruta a seguir en esta coordinación? Sí, en caso de que se entre en vigencia, pues nosotros preventivamente tendríamos que tener una comunicación inmediata, comunicándole a los medios de qué sería lo prohibido, ¿verdad? Y en ese sentido, para que los medios conozcan las condiciones de trabajo que tendrían en el proceso de las votaciones. Ahora, no se podrá derribar drones sobre los centros de votación, porque esa era parte del debate que había, ¿no? Sí, en todo caso, como pueden haber algunas excepciones, nosotros estamos supeditados a lo que el Tribunal Supremo Electoral tome decisiones, ¿verdad? Como máxima autoridad en el área de las elecciones. Estamos nosotros coordinando con ellos y pues ellos podrían regular esta situación de los drones. A ver, tengo acá este decreto transitorio que se aprobó en la Asamblea Legislativa y que, como bien usted lo dice, está en manos del Ejecutivo para poderlo sancionar o darle la respectiva viabilidad. Dice el artículo 1, el presente decreto tiene por objeto establecer limitaciones, así, tiene por objeto establecer limitaciones a los vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, que operen en los alrededores de que el Tribunal Supremo Electoral utilice y decide para llevar a cabo el evento electoral. Artículo 3. No podrán sobrevolar a un radio de 1 kilómetro de los lugares del centro de votación. O sea, sí pueden andar en los contornos, pero no sobrevolando el lugar, comisionado. Sí, así es, un radio de 1 kilómetro. O sea, sí se puede permitir entonces andar sobre esa base. El artículo 4 dice, en caso de incumplimiento, la Policía Nacional Civil deberá derribar los vehículos aéreos no tripulados que estén dentro del perímetro. Este es el punto que de alguna manera me llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, realmente no define, digamos, el método y ya nosotros hemos puede platicado, ser con una ondilla, como decimos, ¿no? Se buscaría, digamos, el método menos destructivo, ¿verdad? Aplicando el principio del uso de la fuerza, que tenemos que usar como Policía Nacional Civil, pues la fuerza necesaria nada más para poder derribarlo o incautarlo, ¿verdad? En ese sentido, porque no es necesario derribarlo, sino que el que lo controla se le puede hacer de que lo baje controlado, sí, y incautado, porque así han hecho hasta algunos chistes ahí, ¿va? De que hay que preparar los misiles para bajarlo, pero no, entonces caeríamos en el extremo de mucha fuerza para bajar un dron, ¿verdad? Bueno, alrededor de todo esto, comisionado, recordemos que fue un debate también que se generó bastante intenso en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, decía el diputado René Portillo Cuadra, voy a traerlo a colación,
él decía que la prohibición en los centros de votación pretende que el elector mantenga la secretividad de su voto y evitar una falla del sistema en la transmisión de resultados preliminares. Sí, la intención creo que es buena, ¿verdad? Para que se cumpla, digamos, de que el voto es confidencial, es secreto y es único y directo. En ese sentido, incluso a los periodistas se les da la acreditación respectiva, la acreditación, ¿no? Y la sugerencia de que tienen, digamos, si van a estar en el centro de votación, pero tienen un límite, ¿verdad? No pueden ir a tomarle fotografía al ciudadano que está ejerciendo su voto y darse cuenta por quién está votando, todo eso. Pues ya los periodistas ya lo saben y que nosotros esto estamos controlando en los centros de votación. Ahora, ¿qué coordinación hay precisamente en esa materia? Porque también la prensa necesita informar, pero como usted bien lo dice, hasta cierto punto donde se no transgreda lo que sería digamos, la privacidad con la que cualquier persona tiene todo el derecho y le asiste el derecho de poder saber que su voto es secreto, ¿no? Y no violentar ese principio. Así es. Hay etapas, digamos, en donde el periodista pues puede andar libremente, pero sí pueden haber algunas actividades donde el tribunal pueda restringir. Por eso el tribunal programa ordenadamente las conferencias de prensa y ordenadas, digamos, los avances, los tiene programados para que la prensa tenga la oportunidad de saber qué es lo que está sucediendo cada cierto tiempo. Este es un punto bien importante que acotarlo, porque asimismo en una declaración que el mismo diputado hacía, es que respetamos, decía, el derecho de la privacidad de quien vota, pero también respetamos el derecho de la información de prensa. Así y a la es. vez garantizamos que el proceso electoral va a ser transmitido sin ninguna interrupción de esta naturaleza. Entiendo de que toda la cobertura de transmisión de datos también puede verse afectada con un, digamos, equipo transmisor de esta naturaleza, ¿no? Sí, así es. La intención es esa, pero yo creo que sí, la prensa va a tener siempre la oportunidad de poder obtener la noticia y mantener informado a la población. ¿Será que puede haber algún ataque o atentado contra un centro de votación, como también en ese mismo concierto de voces lo decía el diputado Mario Ponce? Así textualmente, según recoge y lo consigna el periódico, uno de nuestros periódicos, decía Mario Ponce, el diputado del Partido de Concertación Nacional: considero necesaria la regulación para evitar posibles ataques al centro de transmisión de resultados electorales preliminares. ¿Sí? Sí, prácticamente pues... ¿Hay experiencias en otras latitudes? Las en otras probabilidades, digamos, son mínimas, aunque como policía nosotros siempre pensamos, tenemos una hipótesis más peligrosa y estar preparado para incidentes, digamos, más peligrosos, pero eso es como una garantía, ¿verdad? Como una garantía, pero lo que las estadísticas demuestran en El Salvador, pues todos los procesos electorales, más que todos los últimos 5 procesos que la Policía Nacional Civil ha tenido que darle seguridad en cuanto a elecciones presidenciales, y 8 procesos de elecciones que ha atendido la Policía Nacional Civil en cuanto a elecciones de diputados y alcaldes, no se han tenido, digamos, incidentes así de naturaleza grave. Bueno, voy a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, un poco qué características tiene este plan, qué experiencia se recoge, como usted lo dice, que ya se ha tenido en el manejo de situaciones como en procesos electorales anteriores. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias también a usted por estar dando sus comentarios. ¿Tiene preguntas? Escríbanos. Estamos también en Facebook a través de nuestra cuenta en Diálogo con Ernesto López para que usted nos busque en Facebook. Estamos en Twitter también. Formule sus comentarios y preguntas para cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos desde luego a las 7:47.
muy atentos a darle seguimiento a todo el proceso electoral que va a llevar a los salvadoreños, 5.2 millones de salvadoreños, que registra el padrón electoral hacia las elecciones de un nuevo gobierno, un nuevo presidente. Recuerde, vamos a tener una programación especial con una antesala el día sábado desde muy temprano, con el desplazamiento de nuestros equipos periodísticos en todo el territorio y también fuera de nuestras fronteras, así como también vamos a tener un análisis de antesala. A eso de las 6 de la tarde estaremos desde luego con panelistas estudiando un poco el fenómeno que se da en el marco de a pocas horas de llevarse a cabo esta elección. Continuamos nuestra conversación con el responsable del plan electoral desde la Policía Nacional Civil, el comisionado Francisco Parada Batres. Le decía de cuáles son las características que distinguen a este plan con relación a la experiencia que se ha tenido en el pasado. Por ejemplo, alguien pregunta acá, ¿hasta cuál es el mecanismo de coordinación que existe con otras instancias? Por ejemplo, la Fiscalía Electoral, en este caso, plantea un televidente. Sí, quiero mencionar pues que con los 27 años que tiene ya la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Ya tenemos la experiencia de haber atendido varios procesos electorales y nuestro personal está, digamos, con la suficiente experiencia y capacitación para poder atender las diferentes actividades que se den en el proceso de las elecciones. Tenemos contemplado, digamos, el trabajo coordinado con la Fiscalía Electoral, ¿verdad? Está nombrada una fiscal electoral que constantemente estamos coordinando con ella para las actividades. Por ejemplo, cuando se comenzó a enviar las papeletas hacia el exterior, fueron custodiadas desde el Tribunal Supremo Electoral hacia correos, de correos hacia el aeropuerto, hacia la línea aérea, para que la línea aérea lo lleve hacia los diferentes países. Ahí teníamos la presencia de policía y fiscalía, así como ya, también... Solo eso ya fue una primera experiencia, es decir, una primera experiencia. La seguridad para los votos en el exterior. Luego el regreso de esos votos ya a principios de enero han comenzado a venir, se están recolectando, ¿verdad? Vienen sellados. Fiscalía Electoral está pendiente, así como también la Junta de Vigilancia Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Está en el Salón 8 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, y el día 3 de febrero, ¿verdad? Después de las 5 de la tarde, pues va a funcionar como un centro de votación especial con sus 10 juntas receptoras de votos, y van a estar haciendo el conteo para ver los resultados del voto en el exterior. Ahí participamos pues todas las instituciones, la Fiscalía, Derechos Humanos, verificando de que todo el proceso se trabaje de acuerdo al Código Electoral. Ahora, este trabajo conlleva a estar antes, y como lo decía yo en la presentación del programa, comisionado, durante y después. Ustedes se van a mantener en estos lugares hasta que prácticamente se haga oficial ya el escrutinio, ¿no? Sí, vamos a estar pendientes durante las votaciones, ¿verdad? También después de las votaciones, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones se vuelve, digamos, el punto principal donde regresan los resultados de todo el país, las actas originales. Después de que se tienen los resultados del escrutinio preliminar, 48 horas después, ¿verdad? El martes, comienza un conteo que se le llama el escrutinio final, donde con las actas originales que se han recolectado, se comienza a contar para comprobar el resultado que se ha tenido en el escrutinio preliminar. Pregunta un televidente acá, ¿cuáles son los mecanismos que tiene la policía para poder detectar si alguien está queriendo cometer un fraude en una mesa? Bueno, tenemos la seguridad interna en los centros de votación, ¿verdad? Tenemos la seguridad externa y también la regulación del tráfico a cierta distancia. Pero, como mencionaba al principio, tenemos áreas de trabajo como son las de investigación y de inteligencia,
que en algún momento dado ellos pueden detectar, digamos, si una persona está queriendo comprar votos, o si una persona está queriendo alterar una papeleta, o si una persona está queriendo votar con un DUI falso, ¿verdad? Algunas veces quien va a detectar esa situación pues va a ser la Junta Redactora de Votos, que son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que van a estar dirigiendo las actividades en un centro de votación. Pregunta un televidente, ¿estas personas serán objeto de cárcel o remitidos a la Fiscalía General de la República? Pregunta. Sí, el artículo 252 del Código Electoral es bien claro y dice que cuando se sorprenda a una persona cometiendo un delito electoral, inmediatamente será detenido y capturado y remitido al juez correspondiente. Dice acá, comisionado, pregunta un televidente, ¿cuál es el mecanismo de restricción o cuál va a ser el papel de actuación de ustedes cuando por lo general los candidatos presidenciales siempre tienden a llevar barras a estos lugares? Bueno, los candidatos pueden llevar sus barras siempre y cuando no hagan desorden, siempre y cuando cumplan la restricción de que no pueden entrar armados al centro de votación. En un centro de votación solamente puede estar armados los policías que están a cargo de la seguridad de dicho centro de votación. Fíjese que hablando sobre ese punto, quienes estamos en el campo, en el territorio trabajando, recuerdo que siempre no deja de crear fricciones también entre los mismos partidos políticos. Y alguien hace referencia de ello. ¿Cómo ustedes van a actuar cuando las barras de los partidos en contienda se enfrenten, que es normal verlo en un acontecimiento como el que vamos a tener el próximo domingo? Pregunta un televidente. Bueno, tenemos que medir, ¿verdad?, el nivel de agresión o nivel de intercambio que ellos tengan, y si eso ya cae dentro de la clasificación de una agresión, pues tenemos que actuar como Policía Nacional Civil y hasta es posible pues detener a algunas personas que estén originando el delito. ¿Cómo puede la Policía Nacional Civil detectar, dice, un dron sobrevolando si al final la distancia en la cual puede tener el control remoto es mucho más allá de una zona de 1 kilómetro, que es la que permite o está el restrictivo del decreto? Dice. Es una buena pregunta. Sí. Pues el dron no lo puede, usted lo tiene acá, pero el control, quien lo controla puede estar a 1 kilómetro o 2 kilómetros. Sí. Entonces ahí pues donde tenemos nosotros que hacer uso de la inteligencia, ¿verdad?, que tenemos nosotros en diferentes lugares, y también la colaboración de los ciudadanos en un momento dado que están de acuerdo con que se cumpla la restricción. Pregunta otro televidente acá, ¿por qué la policía, qué incentivo vamos a tener los policías ese día cuando sabemos que el trabajo se va a duplicar en tiempo, en hora-tiempo de trabajo? Algo así creo que está preguntando. Sí, yo tengo entendido de que la Dirección General pues ha conocido de eso, y la experiencia que tuvimos en las elecciones anteriores fue que se le dio un estímulo, ¿verdad?, porque le llamaría yo un estímulo porque es complementario, digamos, un pago, ¿verdad?, de $4 por día fue en aquel entonces, pero tengo información que está valorando la posibilidad, digamos, de poderle mejorar un poco ese pago. Aunque aclaro de que nosotros como Policías Nacionales Civiles tenemos nuestro sueldo, tenemos incluso nuestro pago de régimen de disponibilidad, y esos pagos pues son como complementarios, como un estímulo a lo que ya nosotros devengamos. Julio Enrique nos escribe, dice el artículo 208 de la Constitución, Ernesto, dice que en materia electoral la máxima autoridad es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces los que están en las mesas representando al tribunal son los que deciden. Es más, el artículo 295, literal G, del Código Penal dice que el que por cualquier medio le impidiera o coartare a una persona el derecho al sufragio cae en el delito de fraude electoral y puede ser llevada ante los tribunales. Sí, la autoridad máxima es el Tribunal Supremo Electoral,
en el sentido de los delitos electorales, ¿verdad? Porque podemos clasificar los delitos entre delitos electorales y delitos comunes. En ese sentido, cuando son los delitos comunes, inmediatamente la policía puede actuar en flagrancia y puede detener a una persona que haya cometido un delito. En lo que se refiere a los delitos electorales, sí tenemos que coordinar con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para poder iniciar un proceso. A ver, no, ya esto ya lo respondió, dice Oscar Campos Medina. Pregunta si es cierto que han prohibido el voto a los agentes que están cuidando el centro de votación. No, pueden votar. Pueden ¿verdad? votar. Esa es una buena aclaración. Bueno, hay más preguntas, pero el tiempo se nos acabó. Quiero agradecerle, comisionado Batres, Parada Batres, que nos haya acompañado como responsable del plan de seguridad electoral y nos haya dado puesto a tono cómo estará la seguridad desde la Policía Nacional Civil de estos procesos, de este proceso de elección este domingo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y estamos a la orden como Policía Nacional Civil. Gracias. Vamos desde luego a despedirnos acá. Quiero como siempre agradecerles su presencia, su permanencia a nuestra señal. Recuerde, estaremos con una cobertura ya completa de este proceso electoral. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.